por mucho tiempo nos dijeron, ¿están seguros que se van a este continente? Y nos decían, va a ser difícil, es otra cultura, hay mucho ateo, y lo vimos como un reto. Nos dijeron, van a tener un gran titán delante. Y yo creo que todos los días tenemos titanes. De hecho, por eso fue que colocamos a David y Goliat, que todos los israelitas le tenían miedo a Goliat, pero David tuvo más celo de Dios. Y David salió a enfrentar a Goliat. Y día a día nos toca enfrentar titanes. Estos titanes a veces pueden ser más grandes de lo que pensamos, a veces son más chicos, porque a veces los titanes no son los que están fuera, sino los que llevamos dentro. Entonces, en esta serie que estamos comenzando, nos vamos a enfocar en esos titanes que llevamos por dentro, porque de los de afuera ya Dios se va a encargar. De los titanes de afuera ya Dios ganó esta guerra. Y Dios es el que tiene juicio. Entonces, cuando a nosotros nos decían, ¿iban a ir a Portugal? Sí. Y al final nos decían, qué bueno, hace falta gente valiente. Y cuando llegamos a Portugal, nos conseguimos con la agradable sorpresa de que hay unos cuantos matas gigantes aquí. Y hay unos cuantos que se han venido de diferentes lugares y están levantando iglesias. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en un avivamiento en este país. Y los avivamientos son tiempos de crecimiento. Pero ¿saben qué pasa después que termina el avivamiento? Y a veces ahí es donde fallamos. Ya después que vencimos a los titanes, nos sentimos cómodos, nos quedamos en el lugar y no seguimos a otros lugares donde hay más titanes que vencer. Entonces, hoy la idea es que comencemos una serie donde veamos cuáles son esos titanes que nos acompañan, qué son estos titanes que tenemos por dentro, o algunos de estos titanes que nos influyen. Y cuando uno se va a enfrentar a algo que es difícil, ¿qué es lo primero que tiene? O cuando uno ve algo que no tiene control, lo primero que uno tiene es miedo. Y el miedo es una emoción natural, pero el miedo nos puede paralizar, el miedo nos puede aterrorizar, por el miedo se nos quita el hambre, por el miedo se nos quita el sueño. Es una emoción muy incómoda si se ponen a ver. Entonces, ¿cuál es el primer titán que vamos a tener hoy? Es el miedo, pero es el miedo que nos lleva al temor. ¿Por qué? Porque podríamos decir que temor es lo mismo que miedo. Y el miedo es del sentimiento, pero el temor es la acción del miedo. Yo puedo tener miedo y sigo adelante. Puedo tener miedo, pero como voy con Dios, hablo con quien tengo que hablar y hago lo que tengo que hacer. Y digo, sí, soy cristiano, aunque me digan loco. O digo, no, yo no me presto para un robo, aunque me despidan. O sea, el miedo me va a tratar de bloquear, pero yo decido. Y muchas veces, si decido mal, entra el temor. Y el temor va acompañado del miedo, va acompañado de terror y va acompañado de otras emociones desagradables. Entonces, muchas veces comenzamos en el miedo, pero el miedo como tal es normal, porque el miedo nos dice, hay algo que está mal. Cuidado, que hay algo que te puede hacer daño. O sea, vamos a tomar el miedo como una emoción indicadora. Imagínense que si aquí hay mecánicos, que tenemos uno, el miedo es parte del tablero del carro, y cuando el miedo está marcando, algo en el carro está dañado. O el miedo me está diciendo, se te van ahí las estoperas del motor, y si se van las estoperas, si está bien el término, se dañó el motor, se partió el bloque y hay que hacer motor, y eso es caro. El miedo te advierte que hay un bote de aceite. Pero el terror, tú llegas y dices, no, dejo el carro aquí y no voy al mecánico porque es mucho dinero. O sea, el temor me paralizó. Hoy vamos a estar hablando del miedo y del temor, y vamos a hablar de 4 tipos de temores, porque podemos tener ocasiones de tener temor, y hay temores que son sanos y hay temores que no son tan sanos. Y tenemos que evaluar cuándo nos da miedo y por qué nos da miedo. Porque ¿qué pasa? Si nos vamos a la época de David, todos los soldados tenían miedo cuando salía a hablar de Goliat, pero Goliat medía más de 2 metros. Era robusto y los insultaba y todos estaban asustados y se paralizaban. ¿Y qué decía Goliat? Manden a uno que se enfrente a mí. Si me gana, nosotros nos vamos. Y si yo le gano, los invadimos. Y Goliat todos los días se le insultaba. Y así es las cosas que nos hacen generar miedo. Todos los días salen a insultarnos hasta que decidimos enfrentar el miedo.
o todos los días salen a insultarnos, nos llenamos de temor y nos bloqueamos. Nosotros decidimos qué hacemos. Decidimos que entre el temor o decidimos, como David, ir a enfrentar el miedo, porque David tuvo que tener algo de miedo. No sé si han leído la historia, pero el rey Saúl, cuando supo que David iba a enfrentar a Goliat, le prestó su armadura. E iba David con esa armadura, pero David se dio cuenta y dijo, no, con esto no me muevo. Y se quita la armadura, agarró la onda y las piedras, porque en eso era bueno David. David sabía cuáles eran sus fortalezas. Y Goliat, cuando ve a David, un muchacho, vamos a decir como Santiago, flaco, joven, y me mandaron a este niño para que yo lo mate. Pero David cargaba las piedras y mientras Goliat se burlaba, David asentó una piedra. Y lo mismo pasa con el miedo. Podemos dejar que se transforme en temor o que se transforme en terror. La decisión está en nosotros. Y ese es el primer titán del que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de titanes, uno siempre se imagina cosas grandes. Hay una película que se llama Titanes, que es de cuestión de japoneses, que son como enormes criaturas que salen del mar. Está Godzilla y King Kong, todos los medios no hablan de titanes. Y cuando dicen titanes, uno se imagina una gran pelea y uno va. Pero hoy vamos a hablar de otros titanes que no vemos y están ahí. Y miren el primer temor. Temor a las consecuencias del pecado. Y ¿saben cuándo pasa este temor? Cuando yo quiero hacer algo que yo sé que no está bien, pero es que quiero hacerlo y que está mal en hacerlo. Y a veces nos toca en la vida que nos conseguimos cosas que, entre comillas, es un camino corto. Entonces puedo hacer un trámite sencillo en el AIMA, o pago y me va a salir la visa el mes que viene. Pero eso sí, tengo que pagar 1.000 euros. Pero yo confío en Dios y yo sé que mi trámite va a llegar en el momento adecuado. Pero es que este gestor me dijo los 1.000 euros y eso me da vuelta. Y cuando los voy a pagar, y si el gestor me robó, y si esto es una estafa, y comienzan todos los temores, y a veces el temor desenfoca en que fue una estafa. Otras veces obtuviste el documento, pero lo obtuviste de manera ilegal. De manera que pudiéramos decir que si pensamos en las consecuencias del pecado, este es un miedo que si lo tenemos antes de y nos evita pecar, va a ser bueno. Pero si viene después y ya pecamos, veamos este versículo. Dice: y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Creo que conocemos al personaje de esta historia, ¿verdad? El personaje es Adán, y dice que tuvo miedo porque estaba desnudo. Pero resulta que Adán no debería saber que estaba desnudo. Estaba el árbol de la sabiduría del bien y del mal, y Adán y Eva sabían que ellos no debían comer de ese árbol. Y llegó la serpiente y le dijo a Eva, y la serpiente le dijo así: Dios no quiere que tú comas de eso porque vas a ser igual a Dios, y Dios no quiere que tú seas igual a Él. Y llegó Eva, mordió. Adán, cuando vio a Eva, él tenía dos opciones: o corregir a Eva y pedirle perdón a Dios, o comer de la manzana y asumir la responsabilidad. Él comió de la manzana, pero él no asumió la responsabilidad, porque cuando habla con Dios, la respuesta de Adán a Dios es: la mujer que me diste me dio de comer. Pero ¿de quién fue la decisión de pecar? Y en el momento que pecaron, ya ellos saben que hicieron mal y saben que pueden ser descubiertos. Y en efecto, cuando nosotros hacemos algo mal, sabemos que podemos ser descubiertos y sabemos que eso nos va a traer consecuencias. Y ese es un miedo que cómo nos lo quitamos después que cometimos un error. Después que esta persona pagó y ya dio los 1.000 euros. Y imagínense que se descubra que hay estafadores y que hay gente que pagó. ¿Qué creen ustedes que se va a hacer con esta gente que pagó? Y que por un medio irregular solicitó su visa. ¿Qué creen ustedes? Yo me acuerdo en Chile una vez que hubo una depuración del sistema y había un pocotón de gente que había pagado contratos falsos con empresas falsas y tenía un compañero de trabajo que lo había hecho. Entonces, él hasta ese momento tenía todos los documentos casi que legales y iba muy bien en el proceso, pero cuando estalla el problema, a él lo llaman, le rechazan la visa
y lo multan. ¿Cómo creen ustedes que terminó eso? De hecho, yo me acuerdo que a él se le hizo de ahí en adelante muy difícil el trámite de visa, porque él tenía una marca amarilla que decía que había hecho algo que estaba mal. Y hubo una larga lista de gente que el gobierno multó. O sea, de paso, no solo fue que no pude sacar la visa, sino que me multaron. Entonces, a veces termina en multa, a veces no termina en nada, pero vivimos con temores. Una persona un pedófilo, más drástico, vive haciéndole daño a los niños y vive con el temor de que alguien lo va a descubrir. ¿Y qué pasa cuando va un pedófilo a la cárcel? ¿Qué hacen los presos con esos pedófilos? Silencio, ¿verdad? Entonces, vemos que este temor, si nos lleva a evitar que pequemos, qué bendición. Pero si dejamos que este temor, o sea, si no le hacemos caso y pecamos, es un temor que nos va a remover la conciencia y va a pasar dos cosas. O yo voy a buscar corregir o lo voy a seguir haciendo. Y saben que va a haber un momento en que ya no voy a tener temor y que voy a seguir haciéndolo. Pero me voy a ir alejando de Dios y en algún momento eso va a traer una consecuencia grave. Conocí una familia donde había abusos sexuales y vamos a decir que un tío abusó de un sobrino en la adolescencia. Después este muchacho tuvo un hijo y su sobrino abusó de su hijo. O sea, tarde o temprano llegó una consecuencia y fue dolorosa. Y él siempre vivía con el temor de que a él en algún momento le iba a pasar algo parecido a lo que él hizo, pero el temor no se dio como él pensaba. El temor se dio porque le pasó a su hijo. ¿Qué les quiero decir? Todo lo que hacemos genera una consecuencia. Si usted hace ejercicio, va a tener una vida más saludable. Si no hace ejercicio, la vida no va a ser tan saludable. Si usted lee, va a aprender. Si no lee, va a estar en ignorancia. Si usted busca de Dios, va a recibir bendiciones. Si se aleja de Dios, poco a poco la vida se va a ir haciendo vacía. Si usted hace trampa, en algún momento a usted le van a hacer trampa. O en algún momento las trampas lo van a alcanzar. Entonces aquí hay que diferenciar el miedo que me evita llegar ahí o el miedo que tengo después que lo hice. ¿Cuál sería el más sano? Por miedo a no hacerlo, ¿verdad? Y ese miedo es sano. Pero tener miedo a que me descubran, o cuando uno es pequeño que uno hacía travesuras y uno siempre estaba como que papá no me descubra. No sé ustedes, pero uno en la casa cuando estaba pequeño y los padres se iban, uno se transformaba en el hombre araña o en Superman o en cualquier héroe que se guindaba donde fuera y hacía de la suya. Yo me acuerdo una vez que me dolía la cabeza y yo decía, mi mamá no está, tiene unas gotas, y yo busco unas gotas. Y bueno, esta debe ser, las eché en agua como ella las echaba, me las tomé y las coloqué. Me tomé una gota para los oídos. Nunca le dije a ella en otra oportunidad había un termómetro y me puse a jugar con el termómetro y lo partí. Llegué, lo metí en el estuche y lo puse en el closet en una posición que cuando abrieran se cayera. Mi madre abrió el closet, cayó y dijo, partí el termómetro. Por 200 años después se enteró que lo partí fui yo. Pero así comenzamos. Imagínense, yo tendría 7 o 8 años y yo decía, no, si mi mamá me descubre, había algo que se llamaba el cuero de la justicia. Y eso era implacable. Mi mamá cuando daba eso no paraba. Y si uno salía corriendo, tomaba la chancla y eso parecía que tenía como un GPS, porque uno iba corriendo y a la distancia que uno iba, le daba aquí y uno caía. Yo soy de esa generación. Pero lo cierto es que siempre que pecamos deliberadamente, no tenemos paz, tenemos temor. Vamos a seguir viendo los temores, porque no todos son así como este. Segundo temor es el temor a enfrentar dificultades. Sabemos que tenemos tiempo en el trabajo, estamos haciendo más de lo que nos piden, pero soy migrante, me tocan hacer 2 funciones, ya tengo un año haciendo 5, me toca salir a las 6 y todos los días salgo a las 8.
con lo que estoy trabajando debería ganar 1.200 euros, pero estoy ganando 850. Y estoy incómodo. Entonces tengo dos opciones: o hablo con el jefe, o varias opciones. Hablo con el jefe para que me mejore el sueldo. Hablo con el jefe y le digo que me voy. O sencillamente me quedo callado porque me aterroricé. Entonces veo que viene el jefe y, o sea, entonces no sé si les pasa, pero hay quienes se hacen todas las imágenes de la conversación y en un minuto tengo 1000 conversaciones y 1000 posibles respuestas que me dio el jefe y me aterrorizó. Y cuando el jefe pasó: hola jefe, y tu esposa te pregunta: ¿y hablaste del aumento de sueldo? No, el jefe estaba muy ocupado. Y va pasando los días y el terror nos avasalló. O tenemos que decir algo que es difícil porque tenemos un hijo o una hija que no quiere estudiar y anda en malas juntas, pero tengo miedo de que si le digo las cosas se me vaya de la casa. Pero hay que decirlo porque es una conversación difícil. Y miren lo que dice ahora este versículo, Josué 1:9. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si se ubican Josué, fue la persona formada por Moisés. Si se ubican en Moisés, Moisés sacó a Israel del pueblo de Egipto. Moisés estuvo con 40 años con ellos en el desierto y Moisés era el líder. Llegó un momento en que Moisés muere justo cuando van a entrar en la tierra prometida. O sea, él la vio a lo lejos, pero Moisés no entró. Y el liderazgo lo hereda Josué. Entonces imagínense, Josué va a liderar un pueblo que ha sido desobediente por naturaleza. Y lo va a liderar para que comience a tener guerras con la gente que vive en Canaán, a un pueblo desobediente. Y Dios lo llamó como líder. Entonces, ¿qué está ya pasando por la mente de Josué? Y Josué está pensativo porque hasta el momento lo había hecho Moisés. Y Moisés ya se las sabía todas. Pero ya Moisés no estaba. En esas oportunidades Dios nos dice a nosotros: no temas, sé fuerte y sé valiente. Entonces en ese trabajo, no temas, sé fuerte y valiente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te despiden, pero ahora que saliste de ese trabajo, yo te voy a dar un mejor trabajo. O de repente el jefe te sale: sí, es verdad. Yo me acuerdo una vez estuve en Chile que yo estaba en un laboratorio farmacéutico y tenía un sueldo que consideraba bajo para lo que era el sueldo. De hecho, al almirante le pagaba menos. Yo me acuerdo que un inspector de calidad chileno cobraba 450.000 pesos. Un inspector de calidad migrante cobraba 370. ¿Y por qué? Porque usted no es chileno, directo. Y yo me acuerdo que pedí aumento y lo que me dijeron es: cuando usted tenga una permanencia definitiva, vuelva. Y ese proceso era largo. ¿Qué me dijeron? No le vamos a dar aumento. Ya yo tenía mi respuesta. De hecho, me dijeron: si usted se le vence su permanencia temporal en el puesto y no le ha llegado la definitiva, lo vamos a despedir. Yo creo que ya mi panorama estaba claro. Entonces yo aquí tenía dos opciones: o esperaba que me despidieran o me iba. Y comencé a postular y me acuerdo que llegué a una empresa y cuando me dan todas las ocupaciones y me dan el sueldo, yo les digo que no se preocupen, que eso es muy poco para el trabajo que voy a hacer, que estoy agradecido, que les agradezco que me tomaran en cuenta, y me fui. Al día siguiente me llama la jefa de la dueña y me dice que hicieron una reconsideración y me van a aumentar en la oferta 100.000 pesos, que póngale que son $100, y me van a dar un bono extra de transporte, porque en transporte era una zona rural y tenía que agarrar metro y algo que le llamaban liebres, que eran buses que iban a la zona rural. Lo cierto es que gastaba $3 de ida y $3 de vuelta de pasaje todos los días, $6. Entonces, si les ponen $6 por 20 días, son $120 en puro pasaje más el metro. Ellos me dieron un bono para cubrir eso y me aumentaron $100. Pero si yo me hubiese quedado callado, hubiese comenzado con ese sueldo. Y comencé a trabajar y resulta que era, como dicen en Chile, mucha más pega de lo que me dijeron. Y a los 3 meses le dije: no, esto es mucho más. O me ajustan o me voy.
Y no crean que fue, o sea, aquí se los digo fácil, pero yo lo pensaba mucho, oraba, y cuando veía que la jefa estaba sola, ahí la agarraba. Y cuando le hice la solicitud de aumento, me subieron 100,000 pesos más. O sea, en verdad, ahí fue donde llegué a lo que en verdad debía cobrar. Y no era fácil pedir el aumento, pero si yo no lo pido, ¿qué iba a pasar? Y a veces nos pasa en un trabajo, o nos pasa que tenemos el examen de suficiencia de inglés o de química, y resulta que no es obligatorio. Entonces, si no es obligatorio, ¿para qué lo voy a presentar? Pero en este momento Dios nos dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y todo ese capítulo, Dios se lo dice mucho a Josué, porque Dios sabía que Josué iba a entrar, pero Dios estaba respaldando a Josué, pero Josué fue obediente a Dios. Entonces, muchas veces van a haber miedos que van a salir de nuestras manos, y nosotros vamos a tener dos opciones: enfrentar el miedo y decir, hablo con el jefe, y decir, voy al examen de inglés, o decir, tengo que enfrentar a mi hijo o a mi hija, o decir, mi esposo es un maltratador, tengo que decirle que ya no, si me vuelve a golpear lo voy a denunciar. Entonces tenemos la opción de enfrentarlo o cederle el control al miedo. ¿Qué pasa cuando cedemos el control? A mí me gustan las ecuaciones matemáticas. Ceder el control es que nos acobardamos, y si nos acobardamos, huimos, y si huimos, ¿cómo terminamos? Yo les aseguro que todos los que están aquí, fue una decisión difícil migrar, no fue fácil, pero había dos opciones: o soy valiente y migro, y aquí hablamos todo el mismo idioma, y voy a migrar a un país de otro idioma, eso es de valiente. O sigo en el lugar donde estoy, pero me dejo de quejar, pues, porque yo cuando a veces me llegan personas que no quieren estar en un lugar y se quejan, y yo, bueno, usted tiene dos opciones: o decide quedarse ahí y no se queja más, o renuncie hoy. Asuma uno. Pero si decide quedarse, no se vuelva a quejar. Y si decide no quedarse, vaya y ponga la renuncia. Pero ya no sigamos con este tema. Porque ya aquí, o sea, tenemos muchos temores. Entonces, ¿qué situación estás hoy donde tienes que decidir entre enfrentar tu miedo o cederle el control al miedo? A veces es que te den un permiso que tú sabes que te corresponde y no te lo quieren dar, pues entonces eso va a implicar incomodidades, y a veces toca, aunque no quedamos, conversaciones incómodas, y hay que tenerlas. Y si se ponen a ver, hasta aquí hemos hablado de dos temores: un temor porque pequé y tengo algo que ocultar, y si me descubren voy a pagar las consecuencias, pero les voy a decir algo: nada está oculto, Dios nos ve. Y un segundo temor: definitivamente tengo que cambiar de trabajo, o tengo que cambiar mi estilo de vida, puedo terminar hipertenso, o tengo que decirle esto a mi esposa, o hice con mis amigos adolescentes esto que está mal, sé que me va a traer consecuencias, pero traicioné la confianza de mis padres. Más que la de mis padres, traicioné la confianza de Dios. Yo le dije, y muchas veces a los padres le decimos es a los años. Mi mamá supo del termómetro fue a los años, que yo fui el que partí el termómetro. Y así cometemos diferentes pecados, y sabes que los pecados van aumentando y aumentando. Yo escuchaba a un amigo policía que él me decía que su hijo comenzó a hacer cosas malas en el barrio, pero como él era el hijo del comandante de policía, no le hacían nada, y él iba dándole y dándole y dándole y dándole, hasta que un día golpeó a una persona y casi lo iba matando. Y la esposa le dice a él, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir cubriéndolo o vamos a dejar que él pague las consecuencias? Y para ellos fue duro, pero tuvieron que dejar que él pagara las consecuencias por no detenerlo a tiempo. Y no tuvo que ser fácil dejarlo ir a la cárcel. Y de paso es el hijo de un policía. Más complicado.
Entonces, si se ponen a ver, aquí tenemos una lección hoy. Y la primera lección es que Dios va con nosotros. Yo voy contigo. Entonces se ponen ahí. Imagínense, ustedes son el guerrero del medio. Dios va con ustedes y tienen 2 leones esperando que se descuiden para comérselo. Y esos 2 leones están todos los días. Está la carne nuestra por el pecado y está el demonio por fuera. Todos los días tenemos leones que nos van a llamar, nos van a llamar a lo más fácil. Pero nosotros vamos a decidir si nos afianzamos en Dios. ¿Qué pasó con Daniel cuando fue tirado en el foso de los leones? Dios cerró la boca de todos los leones. Ahí les dejo la historia de Daniel también para que la conocen. Pero el punto es que hoy ante el temor tenemos que tomar la decisión si lo enfrentamos o nos acobardamos. Y hay otro tercer temor, temor al fracaso o a no poder lograr algo. Yo sé que no toda la vida voy a estar trabajando. Yo no quiero ser toda la vida un empleado. Y he venido trabajando para un emprendimiento y ya se dieron las condiciones. Pero es que me pongo a pensar y a lo mejor el primer mes no me van a llegar clientes. Y si no me llegan clientes, ¿cómo le proveo a mi familia? O a lo mejor me llegan clientes que no me quieren pagar lo que vale mi trabajo. Y comenzamos a pensar y pensar, no voy a tener ese 15 y último o ese dinero. Y saben que al final no, mejor me quedo en el trabajo. Y resulta que a lo mejor en el emprendimiento le puede ir mejor. Yo me acuerdo cuando mi esposa comenzó un emprendimiento en Chile, ella, estábamos como migrantes en otro país. La única ventaja del mismo lenguaje, pero uno cuando es migrante y tiene hijos, tiene que cuidar mucho el corazón del hijo. Y necesitábamos que alguno de los dos estuviese cerca de nuestra hija. Entonces ya yo estaba en una fábrica, no podíamos estar los dos. Necesitábamos un trabajo donde alguno de los dos emprendiera. Y ella decidió emprender en una rama. Y yo me acuerdo que ella me dice como a quién le voy a vender primero, cómo vamos a hacerlo. Y me acuerdo que yo lo que le dije fue, vamos que te compro los ingredientes y yo te vendo el primer arreglo. Y ella hizo el primer arreglo. Y hablé con la jefa de la empresa y le vendí el arreglo. Y comencé a tocar puertas y comenzamos a vender los arreglos. Y los primeros meses no se vendía. Y ella me decía como, no, voy a dejar esto que no está produciendo, tenemos que nos quedemos sin dinero. Y era una realidad. Y yo le decía como, espera que va a llegar febrero, y febrero es el mes de los enamorados y ahí todo el mundo come. Y en fe comenzamos a caminar a pesar de que era posible que ya vendiera o no vendiera. ¿Saben qué pasó en febrero? Prácticamente vendió todo el mes y ella ese mes ganó mucho más de lo que ganaba yo como empleado. Y ese emprendimiento le arrancó. ¿Y cómo le generó? Y a veces había meses malos en que ella quería dejar el emprendimiento porque no había cliente. Pero en esos meses malos ella se aferraba a Dios. Y muchas veces cuando nos tocan esos cambios, como salir de un país, cambiar de trabajo, a ir a emprender, podemos temer que vamos a fracasar. Y miren este versículo, y es de Jeremías. Dice así, yo respondí, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estaré contigo para liberarte. Afirma el Señor. Y saben, yo estuve investigando y Jeremías estaba entre los 19 o 20 años cuando Dios lo llamó a ser profeta. Y saben que los profetas iban con los reyes y le decían, estás en pecado, tu reino va a caer. ¿Cómo creen ustedes que un profeta, yo soy el rey y me llega el profeta Luis, estás en pecado, tu reino va a caer? Yo como el rey lo podía meter preso, lo podía mandar a matar. O sea, al que Dios llamaba como profeta, como dicen por ahí los jóvenes, miedo, terror, ozuna, dicen los jóvenes hoy día. Entonces llegó el Señor y llamó a Jeremías. Y Jeremías se quedó pensando, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé qué hablar. Y pensaría, soy muy joven, no me he casado, no tengo muchachos, me vas a mandar profeta. Pero el Señor me dijo, no digas eso. Y eso se lo dice a todos ustedes, desde el más joven al más mayor, porque yo todavía soy joven y Alejandro es jovencito. No sé.
no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. A eso nos llama el Señor. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Entonces, hoy Dios nos está diciendo, no tengas miedo. Y no crean, yo cuando Dios nos llamó a venir a Portugal, yo llegué y le dije, bueno, Señor, yo quiero saber si en verdad tú me estás llamando. Si tú me vas a llamar para estudiar en Portugal es porque al menos debe haber una oveja. Y yo no conozco a nadie en Portugal y menos hablo portugués. Y yo le puse esa excusa a Dios. Pero una excusa porque era un temor al cambio. No pasó ni un mes cuando me llegó un amigo a la casa y me dice, Luis, me voy de Chile. ¿Y para dónde te vas? A Portugal. Porque esa persona yo la llevé al bautizo. Y Dios me estaba respondiendo con esta persona. Y Dios me ha mostrado un lugar. ¿Y para dónde vas? Para tal lugar. Ah, no, para allá no es que Dios me está mandando. Y al final cuando llega al lugar me dice, Luis, ¿sabes que no conseguí en tal lugar y terminé en tal lugar? Y era el lugar que Dios me había señalado. Y yo dije, bueno, no sé cómo, pero tú quieres que vayamos a montar una iglesia, vamos a darle. Pero no crean que no hubo temores. Porque ¿qué pasa? Cuando uno va a un cambio, uno va a salir de una posición que es de comodidad a una posición que en un principio va a ser incómoda. Si usted tiene un empleo, cuando llega un emprendimiento, lo primero que se va a olvidar es del sueldo. Ahora a usted le toca administrar de lo que usted vaya generando. O en un cambio de trabajo, usted va a salir de un trabajo que usted está cómodo a un trabajo que no sabe cómo va a ser. Yo la otra vez conocí una persona que cambió de un trabajo donde ganaba, era una exageración, ganaba como, póngale el equivalente a $2.500 y pasó uno de $3.500, el trabajo de su vida. A los 2 meses que cambió de trabajo cerró a la empresa, quedó en el aire. Él llegó y estaba muy contento, y eso puede pasar. Y tardó varios meses desempleado, pero al final consiguió otro trabajo, no por los 3.500, tampoco eran los 2.500, pero consiguió otro trabajo. Entonces, a veces pensamos mucho antes de hacer las cosas, y ¿saben qué? Pensamos y pensamos y pensamos, y se nos fue la vida en pensar, y no actuamos. Que Dios va con nosotros, y si dejamos que Él actúe, Él nos va a dar las palabras, y Él nos va a abrir las puertas. ¿Y saben cuál es el otro temor que es clave? Y ya está aquí, el temor al rechazo. ¿Y saben a quiénes afecta mucho ese temor? A nosotros los cristianos. Es que cuando diga que soy evangélico me van a rechazar. Cuando diga que soy evangélico me van a decir mojigato. Me van a aislar del grupo porque soy evangélico o evangélica. Si es joven, no, es que ser evangélico no es fish. O un término más antiguo, si soy evangélico no soy fachero, facherito, no estoy a la moda, no soy chido, dirían los mexicanos. Si esta gente se da cuenta que lloro antes de comer, se van a burlar. Y muchos cristianos tienen temor al rechazo hoy día. Y yo diría que en este país y en otros estamos cómodos porque a lo mejor nos van a decir mojigatos, a lo mejor se van a burlar o a lo mejor nos van a rechazar, pero hay otros países donde por ser cristiano matan, encarcelan. Soy cristiano y ya tengo una cruz. Jesús murió por nosotros. Entonces, veamos este versículo. Porque, y aquí les traigo un personaje bíblico que cayó en este temor. Y es algo parecido. Y si nos vamos a Gálatas 2:12, una carta de Pablo, dirigido a la gente de Galacia, dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles, tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y les voy a poner en contexto. Pablo fue mandado a llevar la palabra a todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Entonces había quienes daban la palabra en Israel, judíos, y estaban quienes lo hacían con los gentiles. Pablo estaba con los gentiles, los gentiles que sabían de Jesús. Los gentiles no sabían las costumbres judías, sino que ellos conocían a partir de Jesús y eran, vamos a decir, los primeros cristianos. Y Santiago era un apóstol judío. Entonces, por ser judío, tenían prácticas que eran lo que llaman el judaísmo. Y en el judaísmo hay algo que se llama la circuncisión, que gracias a Dios que nosotros no somos judíos, que es algo muy, o sea, para los hombres, o sea, le cortan un pedazo de prepucio a los 10 días de nacido. Y es una práctica judía, todavía hoy día.
Entonces los discípulos que conocieron a Jesús venían del judaísmo y habían sido circuncidados, pero Jesús abolió el judaísmo. ¿Y qué pasaba? Los gentiles no tenían esta práctica, y Pedro, mientras estuvo entre gentiles, no le dio importancia a que los gentiles no estuviesen circuncidados y los trataba bien. Pero cuando comenzaron a llegar judíos que estaban circuncidados y no veían bien a los no circuncidados, Pedro comenzó poco a poco a rechazar a los gentiles. O sea, él por temor a ser rechazado por lo del judaísmo, comenzó a rechazar a los gentiles. Nosotros hoy día podemos pasar por ese temor al rechazo. Y al final Pablo lo reprende y le dice que cómo va a querer imponerle el judaísmo a los gentiles, que eso no fue lo que Jesús mandó, que si esa es una carga que a él le ha costado cargar, ¿cómo se la va a poner a otro? Y a veces a nosotros nos pasa que somos cristianos entre comillas, no lo cumplimos, pero queremos que los otros cumplan el cristianismo. De hecho, no sabemos la Biblia de tapa a tapa, pero nuestras vidas no la refleja. Una vez estaba acompañando a un hermano que estaba en una crisis matrimonial y él quería que la esposa cumpliera la Biblia de tapa a tapa, pero él no estaba trabajando, ella lo mantenía, él no quería trabajar y ella tenía que atenderlo. Entonces yo le digo a él, epa, tú quieres que tu esposa cumpla la Biblia, pero tú no la estás cumpliendo. Y él decía, no, pero es que ella tiene que cumplirla porque ella es cristiana igual que yo. Ajá, ella tiene actitud. Al final ella no volvió con él. Y él tuvo que comenzar a trabajar de hecho, él tenía una camioneta y no era de él. Un día hablo con él, ¿qué pasó? No, mi esposa me quitó la camioneta. ¿Y quién la estaba pagando? Ella. O sea, no estoy juzgando, pero él era muy bueno juzgándola a ella, pero él no se veía. Entonces tenemos que tener cuidado de no rechazar a personas, porque ¿saben cuál es el principal llamado del cristiano? Llevar amor. Hay dos mandamientos en los que se resumen todos. ¿Ustedes lo recuerdan? Los dos mandamientos en que se resume todo. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas, y ahí se resume todo. Entonces, si nosotros somos cristianos cumpliendo esas dos cosas, llevando amor, lo vamos a cumplir. Sin embargo, vamos a tener miedo de ser cristianos porque nos van a rechazar. Eso está escrito. Entonces, ¿cómo enfrentamos el temor? Vamos a ver cómo seguimos con este titán. Y la primera vez, aprendiendo a confiar en el Señor. Y lo vimos que si se ponen a ver, ¿qué le decía Dios a Josué? Sé valiente, enfrenta la situación. Entonces es como grabarnos que a donde vamos, Dios va con nosotros. Nosotros no vamos solos. Y si aprendemos a confiar en Dios, todo es posible. Cuando comenzamos esto, yo me acuerdo que nosotros estábamos con el proyecto, tuvimos una reunión con Alejandro y Medi en Chile, antes de que se vinieran aquí. Y a lo mejor Alejandro y Medi pudieron pensar en ese momento, eso puede ser como no puede ser, porque esta gente está cómoda aquí, son pastores de sede. Después comenzamos reuniones por internet. Nos conectábamos 3 o 4 personas todas las semanas, porque a lo mejor, ¿cuál es su nombre? Juan pensará, estos son unos pocos, pero resulta que no somos pocos, éramos menos todavía, éramos 3. Después llegó Andrea y éramos 4, y tardamos siendo un año, 4 personas, a través de una pantalla. Hoy agradezco a Dios que hoy estamos aquí 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya no somos 4. Y ya estamos formando equipos, ya hay personas que están cuidando. Y en un principio ese proyecto se vio difícil. Ahora tenemos una sede que Dios poco a poco va llenando. Pero si nos hubiésemos llenado por el temor y no confiábamos en Dios, no estuviéramos aquí. ¿Y cómo hemos visto milagros de Dios? Y veremos más. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Se lo digo porque a mí me toca todos los días el reto de confiar en Dios. Señor, yo sé que tú vas a traer a la gente, yo sé que tú vas a traer nuevos líderes, yo sé que tú vas a traer gente que va a sacar esta iglesia de este lugar a otros lugares. Yo sé que hay muchos latinos que tú estás trayendo, pero debo confiar en Dios.
Yo sé, Señor, que me vas a llevar a ese trabajo al que me estás llamando, pero mientras tanto voy a ser agradecido en el que estoy. Por supuesto, el jefe va a saber que no estoy bien, o sea, que no me siento cómodo, pero cuando yo trabaje, no voy a trabajar para el jefe, voy a trabajar para el Señor. Y miren este versículo. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué le parece si lo leemos todo? Porque ustedes saben que a veces uno primero lo lee, después lo piensa y después lo lleva al corazón. Vamos a leerlo todo. Así que no temas. No, vamos a comenzar porque yo escucho 2 o 3 voces nada más. Ustedes saben que cuando nos toca estar en un juego de fútbol o en una protesta gritamos duro. Imaginemos que estamos en el juego de fútbol. Y no se preocupen que la próxima Copa América es de Colombia. Aquí faltó poco. Si juega Argentina, lo creo. Con la justicia de Dios. No sé. Tengamos fe que sí. Vamos a decir Maduro. Imagínense nosotros que estamos con aquel Maduro allá. Entonces, vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo te tendré. Imagínense ustedes que nosotros creyéramos eso. ¿Cómo sería la cosa? Cuando yo hablo con el jefe, me siento, bueno, usted se va a entender con Dios, no conmigo. Y hay gente que se molesta cuando uno le dice que se va a entender con Dios. Y dice, miren lo que viene, llevando una vida de obediencia a Dios. Y esta es la parte complicada, porque ¿cómo es obediencia a Dios? Llegan y me dice el compañero de trabajo, me dice, no, que tengo uno en el IMAX que no te va a cobrar 1000, te va a cobrar 500. Y no es estafa. No, pero es que yo soy. Es corrupción. Cuando estaba en control de calidad una vez, me acuerdo que hubo un medicamento que tenía un detallito, póngase, debía pesar 10 miligramos y pesaba 9. Y todo eso fue rechazado. Y estamos hablando de un lote grande. Eso sí fue el lote grande. Y me tocó a mí rechazarlo. Y yo hice toda la orden para incinerarlo y me olvidé del asunto. Y teníamos como un lugar donde nos congregábamos todos los inspectores. Cuando llego al lugar, veo a todo el mundo con el medicamento que yo rechacé y mandé a incineración. Tranquilo, Luis. A lo mejor tú no necesitas. Mira, aquí están todos. Cuando usted quiera, saque y se lleva para su casa. Siempre vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Pero si llevamos una vida en obediencia a Dios, no vamos a tener temor de que nos descubran y nos boten del trabajo. Si vivimos en obediencia a Dios, no vamos a tener temor de que nos multen en el AIMA. Si vivimos en obediencia a Dios, no va a haber temor. Entonces, este segundo requisito es fuerte, porque es vivir en obediencia a Dios. Y a lo mejor me quiero quedar durmiendo, pero me comprometí a tal hora a hacer tal cosa. Y voy y lo hago. Y saben que a veces hablar de Dios es incómodo. Y hay personas que solo quieren oír, y Dios es un Dios de amor. Pero el amor es un dar y dar. Y en ese dar y dar nosotros tenemos que dar obediencia. Porque queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos los compromisos que llevan esas bendiciones. Entonces, llevar una vida en obediencia a Dios nos ayuda a vencer este titán. Miren lo que dice Proverbio 1:33. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor al mal. Díganme ustedes, ¿a quién no le gusta la paz? Y la paz no depende del mundo, depende de nosotros. ¿A quién no le gusta llevar una vida tranquila? Ir del trabajo, hacer lo que hay que hacer y devolverse a la casa a descansar. Está en el emprendimiento. ¿A quién no le gusta tener una vida en paz? El mundo nos ofrece otra cosa. Entonces nosotros debemos decidir si llevamos una vida en obediencia o no. ¿De quién es decisión? Yo me acuerdo cuando era adolescente, yo estaba en un grupo cristiano y nos tenían una consigna que era bien complicada.
y nos preguntaban todas las semanas cómo íbamos en esta consigna. Y ustedes dirían cuál sea esa consigna complicada para un adolescente. Se llamaba obediencia pronta y alegre. O sea, que iba a obedecer con alegría. Que estaba viendo el juego y mi mamá me iba a decir, vaya a comprar una harina. Y yo iba a apagar el televisor con una sonrisa, con el juego de fútbol, y me iba a comprar la harina. Y yo le iba a comprar alegre. Ese era el reto. Y era obediencia pronta y alegre. Decía, si usted obedeció de mala gana, ya no es obediencia, nos decían. Y a veces nos decían, ¿cómo le fue en la semana? No, fue obediente, pero no fue alegre. O no fue ni siquiera obediente. Y la obediencia es cuando nos dicen, si usted fue a la hora, ya barrió. Y con Dios es lo mismo. ¿A qué nos está llamando Dios a cada uno de nosotros hoy? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Y sigamos. Lo último es recordar y apropiarnos de las promesas de Dios. El mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de años. Entonces a veces dicen, quiero vivir muchos años. Está la solución. ¿Cómo está tu obediencia a tu padre y a tu madre? Mal. Olvídalo. Porque ya Dios lo dijo. Obedece a tu padre y a tu madre y vas a tener, o sea, da una bendición. Y si se ponen a ver, en la Biblia hay muchas bendiciones. Miren lo que dice Isaías 41:13. Yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien dice, no temas, te ayudaré. Entonces, el Señor nos está diciendo hoy, no temas, te voy a ayudar con tu trabajo. No temas, te voy a ayudar con tus estudios. No temas, te voy a ayudar con tu proceso migratorio. No temas, te voy a ayudar a reunificarte con tu familia. No temas, te voy a ayudar con tu emprendimiento. No temas, te voy a ayudar y voy a colocar gracias en ti. Hay una compañera de equipo que está en Venezuela y tenía cita en el consulado para venirse para acá con una visa de trabajo. Entonces le escribieron del consulado que por la situación crítica de Venezuela no le iban a atender. Y le escribió la cónsul y me dice la muchacha, no, que me la suspendieron. ¿Y quién te escribió? La cónsul. Digo, pero ¿por qué no ya que la cónsul te escribió, no le escribe y le plantea tu caso y ella le escribe a la cónsul? Y la cónsul la cita. La muchacha va a la cita y la cónsul no fue. Resulta de que se devuelve y me dice, no, la cónsul no me atendió y no sé cuándo me van a dar la cita. Y digo, bueno, pero como fue la cónsul, de buena manera escríbele, ¿sabe qué? Fui, pero usted no estaba. Y la muchacha le escribió a la cónsul. A los 2 días la citaron para tramitar la visa y ahora su visa está en trámite. No tuvo miedo. O si tuvo miedo, pero fue porque ella me dice, no, pero escribirle a la cónsul. Claro, si la cónsul te está escribiendo y es una autoridad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te conteste o que te diga que no. Aun cuando en Venezuela no se están tramitando visas, la cónsul la llamó esta semana y le aceptó todos los papeles y comenzó el trámite de su visa. Entonces, yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Entonces, miren esto. En el amor no hay temor. Si amamos, no hay temor, no tememos. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor comporta castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, cuando tenemos temor, implícitamente ya tenemos ansiedad o tenemos depresión. El temor implica castigo. El temor nos quita la paz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eliminar el temor de nuestra vida. ¿Y saben qué? No es luchar contra el temor, no tenemos que luchar con él. Es confiar y permanecer en el amor de Dios y pedir su ayuda. O sea, nosotros no tenemos que pelear con el temor. Si permanecemos en el amor de Dios y le pedimos ayuda, Dios va a estar con nosotros. Y aquí termina. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto lo dijo un salmista. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces hoy les preguntaría, ¿qué temor tienen ustedes? Busquen a Dios. Y todos tenemos temores. Ese es el primer titán. Si se ponen este es el primer titán que nos toca enfrentar y es el más grande, pero ya cuando usted vence ese titán, con los demás va a ir o sea, el titán es la primera piedra que tiró David, las demás son llevaderas, pero tenemos que enfrentar ese temor porque ese temor está en nosotros. Entonces toda esta semana vamos a estar hablando de estos titanes. El primero fue este. Sin embargo, se dice fácil, pero los invito a ser valientes
busquen a Jehová, que Él los va a librar de sus temores. Entonces, termino con esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque hoy nos has hablado de los titanes. Hoy nos has dicho que el miedo es un indicador, más el temor nos congela y nos evita y nos quita muchas bendiciones. Señor, a tus pies traigo todos los temores de todos los que estamos aquí en esta sala. Te pido, Señor, que ellos puedan sentir que tú caminas con ellos y puedan dar un paso de confianza en ti. Señor, si en algo te hemos desobedecido, te pido perdón. Queremos llevar una vida en amor contigo. Queremos llevar una vida en comunión. Queremos, Señor, tener una relación contigo donde podamos mirarte a los ojos sin temor alguno, sin pensar que hemos hecho algo que está mal. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos hoy, Señor, que nos permitas recomenzar contigo y en especial que nos libres de temores y que cuando tengamos miedo podamos avanzar porque tú vas con nosotros. Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor, y en tus manos estamos. Amén.